Shalom y saludos de nuevo por acá. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros y para compartir lo que es el resumen de la enseñanza de esta semana. Podemos ver que la enseñanza de esta semana gira en torno a Coraj, ¿verdad? Y a esa rebelión que tuvo en contra de Moisés y de Aarón. La palabra Coraj proviene de la raíz hebrea asociada con separación o división, y refleja perfectamente el tema central de esta enseñanza, donde podemos ver qué ocurre cuando el ego busca ocupar un lugar para el cual no ha sido llamado. Igual podemos ver que esto no representa simplemente una rebelión contra líderes humanos. Cuando vamos más a lo profundo y no nos quedamos en lo superficial, podemos ver que esto se trata más allá de una rebelión, de una desconexión del orden divino establecido por el Eterno. Lo interesante es que Coraj tenía todo esto, que cuando vamos a los principios, vamos a la esencia y evaluamos sus argumentos, podemos ver que parecían de algún modo correctos. Estaba hablando de igualdad, de santidad del pueblo, pero detrás de todas sus palabras existía una ambición, un orgullo y sobre todo un deseo del reconocimiento. Pero que cuando vamos a lo profundo, ¿verdad? Y no a eso superficial, como estaba diciendo, es que podemos ver que todo es una trampa sutil del ego actuando sobre nuestras vidas, la cual se disfraza de intereses personales como causas espirituales. El problema de Coraj no fue querer servir a Dios, sino querer hacerlo desde su propia voluntad y no desde la asignación que le habían dado desde un principio. La respuesta divina revela, ¿verdad?, un principio profundo del árbol de la vida, y es que la verdadera elevación no proviene de exaltarnos nosotros mismos, sino de alinearnos con el propósito para el cual fuimos creados. Mientras Coraj buscó elevarse mediante la comparación y la competencia, Moshe permaneció en humildad. Por eso en la tradición de nuestro pueblo podemos ver que la humildad es considerada una de las vasijas más importantes para recibir y sostener esa luz. Y esa es nuestra naturaleza. Nosotros fuimos creados como vasijas de recibir, pero tenemos que transformarnos en esa vasija que recibe para dar. Esa fue la mentalidad de Moshe en todo momento. Base a la segunda parte, ¿verdad?, de esta enseñanza, reafirma el sacerdocio de Aarón a través de la vara que florece milagrosamente. Este detalle contiene una enseñanza poderosa, la cual es que la verdadera autoridad espiritual no necesita imponerse, porque sus frutos van a validar siempre esa autoridad y ese liderazgo. La vara seca produce vida, y en esa producción podemos ver ese símbolo de una persona que está alineada a la voluntad divina. Va a florecer incluso cuando aún parezca estéril. El maestro, por su lado, nos dijo en su caminar: por sus frutos los conoceréis. Y es el carácter que él mismo mostró en todo su caminar. Se proyectó como alguien que nunca buscó posición ni reconocimiento para sí, sino que sirvió con humildad y obediencia por encima de todo. Recuerdan esa famosa oración que dice: si puedes apartar de esta copa, pero que sea de tu voluntad. Así que podemos ver que el verdadero liderazgo no se demuestra por el poder que se ejerce sobre los demás, sino por la capacidad de servir, de edificar y de, por encima de todo, reflejar el carácter del Todopoderoso en nuestra vida. Así que cuando llevemos esto a la práctica
y a lo práctico de hoy, debemos ver que Cora nos invita a examinarnos profundamente. Muchas veces la comparación, la envidia o el deseo de reconocimiento nos hace perder de vista nuestro propio propósito. Vivimos en una cultura que constantemente nos empuja y nos impulsa a compararnos con otros, a medir nuestro valor por posiciones, por títulos e influencias. Sin embargo, esta enseñanza nos recuerda que nuestra verdadera identidad no se encuentra en competir por el lugar de otro, sino en desarrollar en plenitud ese llamado que el Creador nos dio a nosotros. Ese compromiso que estuvimos desde el inicio, que firmamos y con nuestra alma firmó, ahí está nuestro propósito, por encima del de los demás. Dejemos de perseguir el propósito de otro y comencemos a perseguir nuestro propio propósito. Tenemos que entender que la unidad no se construye cuando todos hacemos lo mismo, sino cuando cada persona cumple fielmente su función. El ego divide, mientras el propósito siempre lo que va a traer es unidad. Cuando dejamos de compararnos y comencemos a servir desde nuestra asignación, permitimos que el orden divino produzca armonía, no solamente en nuestras vidas, sino su reflejo se va a ver en nuestros familiares, en nuestras comunidades y por encima de todo eso también en nuestras relaciones. La luz del Creador nos hace brillar a través de esta enseñanza cuando aprendemos a caminar en humildad, honrando el propósito de otros y enfocándonos en desarrollar el nuestro. Brillamos cuando dejamos de buscar reconocimiento y comenzamos a producir. Brillamos cuando elegimos servir en lugar de competir. Brillamos cuando comprendemos que la grandeza espiritual no consiste en ocupar el lugar de otros ni el lugar más alto, sino en ser fiel al lugar donde el Creador nos ha puesto. La esencia de coraje es una pregunta que sigue siendo relevante. A ver, ¿estoy buscando elevar mi nombre o estoy buscando elevar el propósito para el cual fui creado? Comenzaremos a sentir satisfacción y llenura cuando empecemos a caminar en ese propósito para el cual fuimos creados. Pero mientras caminemos en el ego, seguiremos viviendo en el vacío, porque nada será suficiente, nada encajará en esa pieza específica para el cual fue creada nuestra vida. Así que cuando elegimos lo segundo y elegimos crear nuestro propósito, nos convertimos en canales de luz del Creador, impactando a otros, no por nuestra posición, no por lo que podamos haber hecho, sino por el fruto de una vida alineada, humilde y llena de propósito. Así que por encima del impacto que vayamos a tener, porque eso va a ser recíproco de nuestro fruto, debemos construir ese propósito que depositamos en nosotros y seguir brillando de manera constante. El brillo tenue en nuestras vidas, que será el reflejo de nuestras vidas, será visto cuando seguimos persiguiendo el propósito de otro. Pero cuando comencemos a perseguir nuestro propio propósito, brillaremos de una manera distinta. Y ese brillo sí marcará nuestro entorno. Shalom, shalom a todos y que sean pasen excelentes y bendecidos.